Amén. Bueno, Adelante. pues efectivamente, escogí la parábola de los 3 talentos y vamos a darle lectura. Mateo 25 del 14 al 30 dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos, perdón, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el señor, su señor le dijo: siervo malvado y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y a mí me llamó mucho la atención en la Nueva Traducción Viviente, porque dice: entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Y vemos que un talento consistía aproximadamente entre 30 a 40 kilos de oro, de plata o de monedas de cobre. Y esta parábola de los 3 talentos tiene muchas aplicaciones, pero yo creo, o sea, que es una de las más conocidas y significativas enseñanzas que Jesús dio. A través de esta historia, Jesucristo nos invita a reflexionar sobre cómo es que nosotros estamos utilizando los dones y las oportunidades que Él nos ha otorgado. Y esta parábola yo quise aplicarla a nuestra tarea como cristianos, como creyentes, de compartir el Evangelio. Porque muchas veces Dios nos da, pero no llevamos a cabo lo que Él nos está entregando, lo que Él está poniendo en nuestras manos. Y este mensaje central de esta parábola lo podemos resumir en lo siguiente: cada uno de nosotros y nosotras hemos recibido dones y habilidades únicas de parte de Dios. Así como a los siervos se les dio talentos, a nosotros también se nos dieron esos talentos. Entonces somos responsables cada uno de nosotros de utilizarlos de manera productiva y sabia. Los talentos que recibimos nosotros no son estáticos, no son como los del siervo, ¿verdad? Perezoso, que no quiso hacer nada, sino que están destinados a crecer y multiplicarse. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pues invertirlos y hacerlos fructificar, porque al final de nuestra vida vamos a tener que rendir cuentas a Dios sobre cómo utilizamos los talentos que Él nos confió cuando nosotros fuimos llamados. Aquellos que utilizamos nuestros talentos
fielmente, van a recibir una recompensa grande, ¿no? Lo dice ahí, buen siervo y fiel. Mientras que aquellos que entierran ese talento, pues de una o de otra manera van a ser castigados. Entonces, yo puedo ver que cada uno de nosotros tenemos un llamado específico, ¿no? Las cárceles. Y en las cárceles, obviamente, compartimos el evangelio. Pero nosotros, bueno, más bien en esta parábola podemos ver que hay un desafío, que hay un reto. Primero, pues, identificar esos talentos. Si ya los tenemos identificados, pues qué bien. Pero hay que utilizarlos ¿para qué? Para servir. No para dejarlos ahí estáticos, sino para servir, para el servicio, a ser fieles y a estarnos preparando cada día que pasa, cada día que pasa. ¿Por qué? Porque estos talentos pueden representar los talentos en nuestra vida. ¿Qué pueden representar? ¿Qué es lo que pueden representar estos talentos? También podemos ver el siervo infiel, ¿no? Que nos enseña sobre esa pereza espiritual, porque al final él fue perezoso. Él no quiso invertir, ni siquiera quiso ir al banco para que pues se multiplicara ese talento que se le había dado. Y también podemos ver lo que significa entrar en el gozo del Señor. Entonces, yo creo que sería importante analizar lo siguiente. ¿Cómo es que la parábola se aplica al evangelismo? Primero, los talentos que el Señor nos está confiando, que el Señor confía a sus siervos más bien, pueden verse como el evangelio mismo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es una verdad preciosa que hemos recibido y que tenemos la responsabilidad de compartir con otros. No solamente dejarlos estáticos, sino ir y compartir. Nuestro llamado es ese, ¿no? Ir y compartir, que se ha multiplicado. Al igual que los siervos recibieron talentos, también nosotros hemos recibido el evangelio. A lo mejor no recibimos un talento, pero recibimos el evangelio. Y por lo tanto, tenemos la responsabilidad de compartirlo con quienes aún no lo conocen. Cuando nosotros compartimos el evangelio, no se gasta, no se gasta. No lo guardemos porque no se gasta, sino que se multiplica. Y al igual que el dinero que invertimos produce más dinero, la predicación del evangelio produce más creyentes. Entonces, el siervo que enterró su talento dice que fue condenado porque no hizo nada con él. De igual manera, aquellos que tienen el evangelio y no lo comparten, estamos desaprovechando una oportunidad invaluable. Porque escuchamos que evangelizar sin discipular es una lamentable pérdida de tiempo y que discipular sin evangelizar es otra lamentable pérdida de tiempo. Entonces, aquellos que son fieles en compartir el evangelio van a recibir una gran recompensa, ¿no? La alegría, imagínate, de ver a otros conocer a Cristo, la promesa de entrar en el gozo del Señor. El que un alma sea ganada, ¿no? Dice que cuando alguien se arrepiente hay fiesta en el cielo. Entonces, ¿cómo voy a ver yo cómo lo aplico, ¿no? ¿Cómo aplico yo esta parábola? Primero, pues identificando qué talentos son los que yo tengo. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué puedo utilizar para compartir el evangelio? ¿Eres bueno o buena hablando en público? ¿Escribiendo? ¿Relacionándote con personas? Ahorita veíamos, ¿no? Que van y evangelizan, que se unan a llevar el evangelio a las calles, en los autobuses, y lo vemos en los hospitales, ahorita en el de nosotros, pues las cárceles, ¿no? ¿Vamos a dónde? A donde Dios nos ha mandado. Buscar las oportunidades son muchas. Hay muchas oportunidades para compartir el evangelio en tu trabajo, en tu comunidad, con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares y lo más importante, donde Dios te ha llamado, que son las cárceles. Pero de esas cárceles también se ramifican congregaciones, familias, ¿no? Iglesias en casa, lo que se está haciendo, lo que se está trabajando. Entonces, Dios nos ha llamado a eso, a ramificar el evangelio. Y también podemos ver que el siervo
pues perezoso, pues tuvo miedo y al igual que él temía perder su talento, muchos temen compartir su fe. Sin embargo, vemos que el miedo no debe ser un obstáculo, no debe de detenernos, sino que debemos brincar ese obstáculo. Tenemos que ser creativos, ¿no? Hay muchas formas de compartir el evangelio. Lo vemos ahorita en las redes sociales. No nos debemos de limitar a métodos tradicionales de ir y evangelizar uno por uno, de hablar en la calle, de compartir, de anunciar el evangelio. Perseverando, ese es otro punto. ¿Por qué? Porque la evangelización requiere de paciencia y de perseverancia. A veces no vamos a ver un resultado inmediato, ¿no? Sino que va a tardar. Entonces, no debemos de desanimarnos, si no vemos resultados inmediatos, porque muchas veces vamos y compartimos, pero no vemos un resultado. Hasta dentro de un año o un mes y ya estamos viendo, a veces tardan más, 5 años, 10, no sé, pero no debemos de desanimarnos en seguir compartiendo y predicando la palabra de Dios. Entonces vemos que la parábola de estos talentos nos enseña que el evangelio es un regalo precioso que debemos compartir con otras personas. Al hacerlo, estamos cumpliendo con la gran comisión de la que Jesucristo nos ha hecho partícipes y que nosotros debemos de, que nosotros debemos de estar ahí perseverando en este tipo de evangelio que compartamos y que prediquemos a todas las naciones, porque esa es la gran comisión que Jesús nos ha dado y participar en la obra de Dios en todo el mundo, en todo lugar donde Dios nos ponga. Yo pienso que hemos perdido el enfoque a lo mejor no aquí, pero hemos perdido el enfoque de lo que Dios nos llamó, que fue el evangelismo, la gran comisión. Y hemos puesto nuestros ojos a lo mejor en tener las iglesias más grandes, en ver cuántos creyentes tenemos, en ver qué tipo de personas estamos haciendo, cuántos están discipulando, a lo mejor cuántas cárceles estoy yendo a predicar, y nos ponemos a ver cosas temporales, cosas que realmente no debemos pues de poner nuestros ojos ahí, sino en las almas, porque realmente es a lo que Dios nos llamó. Amén. Entonces imagínese, mi hermano, dice que nuestra responsabilidad es llevar y considerar. Permítanme tantito, diles que estoy ocupada. ¿Está tu mamá ahí afuera? Dile que lo reciba, por favor, porque yo estoy ocupada. Perdone, es que me hablaba mi nieta. Entonces, así que dice que nuestra responsabilidad viene, por ejemplo, en un versículo que me llamó mucho la atención, que es Primera de Corintios 1, del 26 al 29. ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor? ¿Es que, Nada hermana? más uno. ¿Es que? Y Primera de Corintios 1, del 26 al 29. Primera de Corintios 1 del 26 al 29. Sí, por favor. Perfecto. Dice del 26 al 29 en la Reina Valera, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Gracias, hermano. Entonces, vemos lo que pues decía el jefe al principio, ¿no? ¿De dónde nos rescató? ¿De dónde nos sacó Dios? De eso vil y de eso menospreciado
fuimos parte cada uno de nosotros. Y también podemos ver que este versículo enfatiza que Dios utiliza a personas comunes y corrientes para llevar a cabo su obra, no a aquellos destacados, no a aquellos que son teólogos, sino a aquellos que realmente están apasionados por el evangelio, apasionados por la palabra de Dios, ¿no? Por llevar ese evangelio y predicarlo, o sea, que realmente hagamos lo que Dios nos llamó a hacer, que usemos lo que Dios nos dio. Entonces, vemos en Marcos 16 del 15 al 16, también si alguien me puede ayudar a darle lectura. Dice Marcos 16 del 15 al 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Entonces, aquí nos habla de eso, ¿no? De multiplicar, la multiplicación del fruto, la multiplicación de lo que Dios nos ha dado. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, en todo lugar, en todo momento. ¿Para qué? Para sembrar esa semilla. Entonces, esa es la gran comisión, el mandato de Jesús a sus discípulos de llevar el evangelio a todas las naciones. Y podemos ver muchos ejemplos, por ejemplo, las personas que son natos, que tienen talentos musicales, pueden utilizar esas habilidades, como por ejemplo lo veíamos acá con el pastor, ¿no? El pastor Abraham, que hace, Dios le da esa gracia, ese talento de componer canciones para él, para su nombre, para su gloria, que organizan de repente ciertos conciertos para este tipo de misiones, para poder llevar el evangelismo, porque desafortunadamente pues el dinero es poco, ¿no? No hay mucho dinero, pero sí hay muchas ganas. Entonces podemos buscar muchas cosas para poder aplicar este tipo de talentos. Y por ejemplo, también, ¿no? Aquellas personas que tienen esa habilidad para ser líderes. Esa persona que tiene habilidades puede formar grupos pequeños donde pueden estudiar la Biblia, donde pueden organizar eventos evangelísticos en su comunidad. No tenemos que ir a Estados Unidos, a Francia, no. Ahí hay tantas etnias que se están perdiendo, que no se les está compartiendo el evangelio. Tantas personas, ¿no? Que están siendo desplazadas de otros países y que están ahí, que los ves en las esquinas, que los ves en los semáforos pidiendo, pero a lo mejor les damos una moneda, pero ¿quién les da el evangelio? ¿Quién les comparte? A veces hasta les huimos, ¿no? Ah, ya está otra vez, déjame, voy rápido. Pero Dios nos llamó a eso. Lo vemos, ¿no? Los profesionales en redes sociales, cómo se destacan, cómo lo hacen. Hay tantas mujeres y hombres que aquí en la fundación que, wow, o sea, sorprenden con lo que Dios hace con esa habilidad, que pueden utilizar las plataformas digitales para compartir mensajes inspiradores, recursos cristianos, la Biblia en audio, la Biblia escrita, mensajes poderosos, y lo vemos. Y qué bueno, ¿no? Que se ha utilizado todo esto para poder evangelizar. Y nosotros, yo sé que también evangelizamos, pero esa pasión que tuvimos, yo digo, a lo mejor vamos al revés, ¿no? Empezamos con ese primer amor, con esa pasión, con esas ganas de querer compartirle el evangelio a todo el que se nos ponga por delante. Pero ¿qué pasa? Que al paso del tiempo va disminuyendo eso y ya no compartimos de la misma manera. Se va apagando esa pasión que tenemos por compartir y por ganar almas. Y decimos, no, uno más para Cristo, uno más, pero ¿quién le habla a ese uno más? En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque a eso hemos sido llamados, a la reconciliación, a reconciliar a aquellos con Dios, como una vez alguien nos oró y habló a nuestra vida y nos reconcilió con el Padre.
En la versión Palabra de Dios para Todos dice, no se olviden de hacer el bien a los demás ni de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Ese es el sacrificio que agrada a Dios. Mateo 9, 37 al 38 dice, viendo Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desmayadas y esparcidas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos. Nosotros tenemos que tener ese carácter de Jesús, ser compasivos, misericordiosos, buscar a esas ovejas que andan ahí sin pastor, que andan descarriadas. Tantas ovejas que han salido dañadas, heridas de otros lugares y que necesitan de una dirección sana al Evangelio, a la palabra de Dios. Podemos invitar a quienes tienen congregaciones o grupos a hacer listas de talentos, de habilidades y explotarlos para la obra del Señor. Mostrar cómo cada talento puede ser utilizado no solamente dentro de la congregación, sino fuera de ella para poder compartir el Evangelio. Que no vean que solamente a los pastores o a los misioneros es este llamado, sino a todos y cada uno de los que estamos en una congregación. Animar a cada una de las personas a orar para poder compartir su fe, a que tengamos ese anhelo de compartir nuestra fe, de llevarlo a cabo, de no quedarnos, ¿no? Como en una obra que hicimos hace mucho tiempo, como el hermano esponja, lo absorbo todo para mí y me lo quedo yo, pero no lo doy, no lo extiendo, ¿no? Y en su palabra dice el Señor que la oración de Jabes decía, ensancha mi territorio, ¿no? Si me das bendición, dice, ensancha mi territorio. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, jefe, jefa, tenemos un papel único que desempeñar en el reino de Dios. No importa si tenemos muchos o pocos talentos. Lo importante es que los usemos para glorificar a Dios y para hacer crecer su reino. ¿Por qué? Pues porque la mies es mucha, los obreros pocos, y dice mi marido, y flojos, que no queremos compartir, que no queremos ir. O si no hay una buena ofrenda, no vamos y predicamos. Aquí no pasa eso, ¿verdad? Pero suele pasar. No hay una buena y rica y abundante ofrenda, no vamos. Entonces, fíjese, hermano, para poder hacer todo esto, pues necesitamos estar bien empapados de la palabra del Señor. Buscar en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar la dirección de Dios, ¿no? De que podamos llevar ese fruto, pero que se multiplique, que permanezca, que no se muera, porque muchas veces compartimos a mucha gente, pero no les damos el seguimiento que requieren. Solo les compartimos y ya, un alma para el Señor. Pero, ¿quién le va a seguir compartiendo? No es nada más llevar la palabra y ganar el alma para el Señor, sino hacer que esa alma permanezca, que tenga esa comunión y esa relación personal con el Señor. Pero que de aquellos que les compartimos, pero los dejamos, que alguien más le comparta. Yo ya le compartí, que alguien más lo disipule. Por eso es que decimos que evangelizar sin discipular, pues es perder nuestro tiempo y viceversa. Entonces yo creo que en la palabra del Señor es bien clara. En Romanos 10, del 13 al 16, nos habla bien claramente. Y dice él que porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero si se fija, vienen unas preguntas. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primer pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Segunda. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 4 preguntas vienen aquí. Contéstesela usted.
esas 4 preguntas. ¿Cómo van a invocar a aquel del que no han creído, a quien no les he presentado como su Señor y su Salvador? ¿Y cómo van a creer si ni siquiera voy y les comparto? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo ellos van a predicar si no son enviados? ¿No? Entonces, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian esas buenas nuevas. ¿Y sabe qué? El Señor nos confía un tesoro muy valioso, porque si se fija en la parábola que leímos, los siervos conocían a su Señor y sabían que Él era duro y tenían miedo porque sabían que se iba a enojar. Y yo digo, y si lo sabían, ¿por qué no lo hicieron? Y nosotros también sabemos quién es Dios. Y en su palabra nos dice lo que va a acontecer y lo que va a suceder. El Señor nos ha confiado un tesoro muy grande y es el Evangelio. Anunciar las buenas nuevas. Anunciar su palabra. Compartir las buenas nuevas, las bienaventuranzas, la palabra de Él que es viva y que es eficaz. Y que a veces es más cortante que esa espada de 2 filos, pero que penetra y discierne. Y que muchas veces nos da miedo hacerlo por no herir a la persona. Y si se fija en la samaritana, dice que él tuvo ese diálogo, que él habló con ella, que él le preguntaba y le contestaba. ¿Para qué? Para poder evangelizarla, para poder preparar esa tierra. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, preparar esa tierra a la cual le vamos a dar. No quedarnos estáticos, porque como decía al principio, el evangelio no es estático. El evangelio tiene que multiplicarse. No restar, sino multiplicar. Y eso es lo que Dios nos confía y lo que yo creo que es muy valioso. Y pues que en esta tarde a lo mejor me fui muy rápido, pero yo creo que Dios habla y eso lo puso en mi corazón cuando me preguntaron que me tocaba. Yo sentía así los 3 talentos en el evangelismo. Y eso es lo que Dios puso en mi corazón. Espero que no los haya enredado. Y pues le doy gracias a Dios por su palabra. Y pues sería todo por mi parte, jefe. Gracias.